también la realidad es que deberían estar desconcertados, porque son abordajes nuevos, son textos que demandan necesariamente mucha atención, y el desafío justamente es tratar de entender eso que nos están diciendo. Tienen mucho vocabulario técnico, mucho vocabulario específico, digamos. Está bien que estén como perdidos, que sea difícil, está bien. Ese es el desafío que tenemos, justamente. El desafío es que se aproximen a estas ideas y después a medida que van avanzando en su formación, no les sean desconocidas. Hoy les son desconocidas, entonces tenemos que empezar como a familiarizarnos con ellas. Así que me parece que está bueno que duden y que piensen y que les sea difícil. Eso no significa que vamos a encontrar textos más fáciles. Son todos así, con ese nivel de dificultad. Entonces, les tengo que aclarar que los textos los tienen que leer una y otra vez. ¿Sí? Quizás lo que estoy tratando de ir acompañando sus lecturas, vieron, yo les comentaba que las guías a veces gustan, a veces no tanto. Porque ¿qué pasa con las guías? Van a buscar la respuesta, como les pasó recién, y ahora vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Una pregunta a la cual estamos acostumbrados, ¿no? Los típicos cuestionarios son pregunta-respuesta que vas a buscar en el texto y la buscas linealmente. Y la realidad es que en lo que nosotros estamos formándonos y en la interacción con los textos pedagógicos, tiene que haber mucho de su interpretación y de su posicionamiento, más allá de algunos conceptos claves, digamos. Para lo cual el cuestionario está bueno en algunos casos y en otros casos limita, ¿sí? Entonces, quizás la primera lectura la tienen que hacer una lectura global, ¿sí? ¿Qué me llevo de eso que leí? Y después sí vuelvo al texto a ver si puntualizo sobre algunas ideas. ¿Está bien? Eso como ejercicio, como sugerencia, pero sí, obviamente van a tener que volver al texto varias veces. O sea, eso no se los pongo así crudamente porque es así. Es más, el próximo es, les diría, bastante más embrollado, así que necesitamos como hacer el ejercicio ahora. Vamos a los que nos comprometimos a hacer, que era solamente la primera parte, ¿sí? Desde que arranca el texto hasta el próximo título, digamos. Que si quizás hicieron esta lectura, visualizan en esa parte del texto las características de la modernidad, las podrían marcar. Características de la modernidad que estuvimos trabajando en el Zoom anterior. Las transformaciones de las que hablaron, económicas, políticas, la conformación del Estado-Nación. Profe, yo no sé si está bien, pero bueno, lo comparto, lo que sí. Es la idea, compartirlos entre todos y corregirnos. Exacto. Si está mal. Para mí, lo saqué de la primera parte y puse, donde él te da el ejemplo, dice, con el fin de aclarar por qué triunfó la escuela, podemos presentar 2 cuestionamientos. Puse esos 2 yo, pero no sé si son los que van. Esos son los cuestionamientos, sí. Pero primero, antes de entrar en los cuestionamientos, y ahora nos metemos en eso, que tiene que ver con intentar dar respuesta a la pregunta que... la primera era, leí la segunda, nada que ver, perdón. No importa. Digo, los yo cuestionamientos... puse ¿Quién habla? Lo que puse fue... No, Pame. ¿Quiere hablar otro? Corto. No. A ver, yo lo que les pregunté recién, antes de entrar en las preguntas, es si en esa primera parte del texto ustedes ven lo que trabajamos antes, en el sub anterior, de las características de la modernidad. Sí, profe, cuando habla del tema ese de que antes era mucho más normal ver a las personas que no sabían
leer ni escribir y que no iban a la escuela, y que cuando apareció la escuela se hizo como mucho menos normal, y bueno, también el tema de eso de que no es un proceso histórico y lineal la construcción de la escuela, y habla un par más de cosas de lo que vimos antes. Bien, esto que nombra Janina es el proceso de escolarización. La escolarización es todo lo que pasa dentro del ámbito de la escuela, cuando se constituye la escuela como institución, ¿sí? Pero recién hablábamos de las transformaciones. Fíjense cómo arranca el texto. Dice, un profundo cambio pedagógico y social acompañó el pasaje del siglo XIX al XX, la expansión de la escuela como forma educativa hegemónica en todo el globo. Cambio pedagógico y social. ¿Cuál será ese cambio pedagógico y social? Y que antes lo llevaba a la iglesia y ahora lo va a llevar una institución. Bien, lo lleva a una institución cuyo eje central, ¿quién lo tiene? ¿Quién coordinaba las instituciones todas? Sí, ahí me mato. Que si no es la iglesia, ahora no está más la iglesia, ¿quién coordina todas las instituciones? El Estado. El Estado. El Estado, exactamente el Estado, bien. Entonces, cuando estamos hablando, ahí ya nos está como metiendo en las características de la modernidad. Dice, expansión de la escuela como forma educativa hegemónica. ¿Qué significa hegemónica? Como algo específico en sí, o sea, del tema que se está hablando. Como lo que había explicado anteriormente de la silla, de la escuela, como que daba a entender que estaba en el ámbito de la escuela, digamos, el entorno que era la escuela. Bien, a ver, siguiendo la línea que estás pensando, instala la escuela como esa manera, eso que todos pensamos que es escuela, como la única capaz de ¿qué? De educar. De formar. Educar. Exactamente, por eso la llama la escuela como la forma educativa hegemónica. ¿Hay otras? Sí, las hay, pero la La escuela... impone a la escuela. Exactamente, ¿sí? Bien. Fíjense que fuimos 3 párrafos y dijimos un montón de cosas. 3 oraciones y dijimos un montón de cosas. Esto que decía Janina, la condición de no escolarizado dejó de ser un atributo bastante común, porque lo que se pretendía en el proyecto moderno es que sean alfabetizados, que pasen por la escuela. ¿Por qué querían que pasen por la escuela? Para que se formen. Se formen. Para que tengan una opinión, una base escolar. ¿No era una identidad, profe? No, era como un pasaje a la modernidad. Pasar a ser moderno, pero a ver, ahí decía, hablaban de la subjetividad. Se conforma un sujeto moderno, si tomamos los dos. La idea que dijo el sujeto y la idea de Pame de la modernidad. Un sujeto moderno que piensa que la razón es lo más importante, que hay que explicar las cosas a partir de las explicaciones del hombre, que hay un progreso indefinido en la sociedad, que tengo que esforzarme y pasar por la escuela para ser educado. Todo eso son ideas modernas. Que soy un ciudadano, que para ser un ciudadano y tener los derechos tengo que ser educado, ¿sí? Todas estas ideas son de la modernidad y son de esta subjetividad de la que estábamos hablando. Fíjense que dice en el primer parrafito de la página 28. La escuela se convirtió en un innegable símbolo de los tiempos, en una metáfora del progreso, en una de las mayores construcciones de la modernidad. A partir de entonces, todos los hechos sociales fueron explicados como sus triunfos o fracasos, ya sea los desarrollos nacionales, las guerras, la aceptación de determinados sistemas o prácticas políticas, se debían fundamentalmente a los efectos en la edad adulta de lo que la escuela había hecho en esas poblaciones cuando les había sido encomendadas
durante su infancia y juventud. ¿La escuela a quién estaba destinada? ¿A los adultos o a los niños? A los niños. A los Los niños. niños. La escuela se va a instalar destinada a formar la subjetividad de esos niños que iban a ser los futuros adultos, ¿sí? Que iban a pensar con razón y que iban a pasar por la escuela, y cuando pasaban por la escuela estaban constituidos en esta identidad común. Las diferencias estaban sacadas, ¿sí? La normalidad estaba instalada, normalidad entre comillas, normalidad que respondía a determinadas ideas. Esa normalidad, no era la normalidad, no existe, de hecho se construye la normalidad, ¿sí? Es una normalidad construida e impuesta. ¿Está bien? Ahora sí, con este preámbulo que nos da Pinot respecto de la modernidad, entremos en los dos posicionamientos. Dos posicionamientos que tienen que ver con ¿qué? Con explicar por qué triunfa la escuela. Él se pregunta por qué triunfa la escuela, básicamente. Y cuando intentó dar respuesta de por qué triunfó la escuela, ve que hay muchos textos y muchos autores que trabajaron sobre esto. ¿Sí? ¿Y básicamente qué encuentra? Hay dos posturas. Varias hipótesis. Varias hipótesis. ¿Cuáles eran esas ideas? La escuela se triunfó porque... Tenía una tesis evolutiva, que era la más común, por decirlo. Era como que evolucionó, no sé cómo plantearlo, o no sé cómo decirlo en realidad. No sé si alguno me quiere ayudar, pero para que lo leo lo que puse y lo digo. Yo lo que puse acá es que el proceso de escolarización se funde con otros procesos sociales, es lo que dice ahí, y que aclara eso, que si bien se construyeron en sintonía, pero no en homología, o sea, que no se construyeron en homología, ¿qué era, profe? Igual, que son lo mismo. Igual, claro, eso, que sí se construyeron, capaz que sí en el mismo tiempo, pero no son iguales. Eso lo aclara en la primera explicación que da. Bien, entonces, una de las explicaciones tiene que ver, vamos a juntar las dos versiones. Juan dice que una de las versiones es ¿por qué triunfó la escuela? Porque era la forma evolutivamente mejor. O sea, se iba a llegar a eso porque se iba a llegar a eso, ¿sí? Triunfó la escuela porque era la manera mejor de llevar adelante la educación. ¿Y por qué es la mejor manera? Porque triunfó. Es como una tautología, dice en el video, ¿sí? Porque explica lo mismo. Profe. ¿Cómo? Eso decía yo, sí. Tal Después cual. habla de que también la escuela era como hija del capitalismo, era hija de varios... A ver, ¿dónde está? Hija del capitalismo. Es hija de la imprenta. Sí. Y después... De la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa. Tiene muchas, de la Revolución Francesa, de la imprenta, de la... ¿Qué más era? Habían como 5 nombró en el video, no me acuerdo todas. Que de hecho los tienen en el segundo punto. Un poco más solapado, pero en el segundo lo tienen. A ver, para distinguir, él dice, hay dos posturas. Una postura que dice que la escuela triunfa porque es la versión más evolutivamente mejor. Íbamos a llegar a eso y punto. Se explica por la propia evolución. Que es lo mismo que decir que se junta, como decía Pame, se homologa a los procesos de socialización. Es como que no había otra opción, entonces socializaban de esta forma, ¿sí? Él la cuestiona esta postura. Primero y principal, yo les aclararía que no hay evolución en las ciencias sociales. En las ciencias sociales se construye, la historia es parte de producto de una construcción que va y viene,
¿sí? Que no es lineal de ninguna manera y que es dinámica, que nunca podría ser evolutiva, no es que siempre avanzamos, si no estaríamos perfectos y no habría conflictos. Y estamos llenos de conflictos y estamos llenos de desigualdades y estamos llenos de contradicciones, porque la historia está llena de contradicciones. Entonces, esta mirada de explicar a la escuela como evolutivamente mejor, tiene contradicciones internas, ¿sí? Es como una manera de explicar biológicamente algo que es social, ¿sí? Ese sería el primero de los cuestionamientos. Ahora, el segundo, la segunda versión, que es la que decía Juan, que es decir que la escuela triunfa porque es hija del capitalismo, es decir, se construyó para fortalecer el capitalismo. O la escuela se formó para formar a un ciudadano. O la escuela se construyó para cumplir con los mandatos de la Revolución Francesa. O la escuela se constituyó para, ver que tienen otra por acá, para alfabetizar. Esta idea de ser producto de, ¿no? Como que la escuela es producto de una causa externa, dice. ¿Qué cuestionamiento encontraron a eso? ¿Qué dice Pinot? ¿Por qué no está de acuerdo con esa versión? ¿Podemos decir la escuela es producto del capitalismo? ¿O la escuela es producto de como decía? Sí, dice que depende del contexto donde se dio. Claro. Sí, yo lo que tengo, profe, es que como que explica que ubica en el sentido escolar fuera de la escolarización, cuando en realidad los fenómenos extraescolares son los que escriben la escuela, digamos. Pero también es verdad que a lo largo del tiempo y con los contextos varios que hubo, la escuela se mantuvo. Entonces, digamos. Si dice, el contexto cambió, pero el texto resistió. Dice algo así, ¿no? El texto sí, es profe, el formato. En el video menciona algo de Cuba, sobre todo relacionado con el capitalismo. ¿Me lo explica? Porque no me quedó bien claro como no soy La verdad cubano. que no lo recuerdo y te estaría... Profe. Ahora lo veo de vuelta y te puedo contestar, porque lo sacado de contexto no me lo acuerdo. Ahora lo veo y te trato de dar una respuesta. ¿Dale? Pero sí, vamos a tomar del video, no me acuerdo en qué contexto lo nombra, por eso te digo. Me parece, si mi memoria no falla, tiene que ver con esto. Si uno piensa que la escuela es producto del capitalismo o es producto de una causa externa a la propia escolarización, cambiado eso que lo causó, debería cambiar la escuela, y eso no sucedió. Me parece que el ejemplo de Cuba tiene que ver con eso, que Cuba no tiene un sistema capitalista, y sin embargo hay escuela, con el mismo formato y con la misma organización. Esto quiere decir que no es producto de causas externas, o que no sirve solamente esa explicación. Eso es lo que él cuestiona. No es suficiente decir que la escuela se construyó para formar a un ciudadano. No es suficiente decir que la escuela se constituyó para alfabetizar. No es suficiente pensar que la escuela contribuyó a instalar el sistema capitalista. Para este autor no es suficiente explicarlo por causas externas. ¿Hay partes de verdades? Sí, hay partes de verdades, porque nosotros estuvimos viendo antes que en el proyecto de la modernidad hay transformaciones económicas que responden al capitalismo, porque se instala la burguesía, porque se consolidan ciertas imágenes asociadas a una determinada clase social. Pero no es suficiente, dice este autor, para explicar por qué la escuela se constituyó en ese momento histórico y aún hoy resiste.
¿Se entiende? Sí. Me parece, Gustavo, Igual sí, igual lo No voy me a mirar de entiendo nada. vuelta, pero me parece que el ejemplo de Sí, Cuba tiene que profe. ver con eso. Sí. Pero lo había notado con las demás cosas y bueno, me quedó ahí boyando. Bien. Entonces, pasemos en limpio. Si las preguntas eran cuáles son las explicaciones que este autor pone en cuestión, hay dos grandes bloques. Uno que tenía que ver con pensar que la escuela es la versión evolutivamente mejor para educar. Entonces, evolutivamente íbamos a llegar a este formato de escuela, y por eso triunfó. Y entonces, socialización, escolarización y todo es lo mismo, como decía Pame, se homologan. Otra versión es aquella que dice que es producto de causas externas, es producto del capitalismo, es producto de la alfabetización, es producto de el imperialismo, es producto de la Revolución Francesa, todas causas externas, ¿sí? Para este autor, ambas versiones son insuficientes. Son insuficientes porque no permiten dar cuenta real y efectiva de por qué la escuela resiste y su texto, a pesar de modificar su contexto, porque el siglo XIX tenía un contexto y el siglo XX tiene otro, y igual la escuela perdura, no, entonces no alcanzaría a pensar que es producto de un contexto. Hay que pensar más allá. Para eso es que él propone, y ahí viene la relación con su hipótesis. La hipótesis fundamental del autor, ¿cuál es? Chan, chan. Yo anoté una, pero si quiere hablar otro lo dejo. ¿Alguien quieran. encontró la hipótesis? Dale, Jazmín, que tenés el micrófono activado. Yo no entiendo nada. Literalmente, profe, entré tarde, no entiendo nada. No sé de qué están hablando, ¿no? Estamos hablando de la escuela. No, eso sí ya lo sé, pero no. ¡Vamos! Bien, no. Bueno, Sí, yo lo que pasa puse es que- es difícil si entraste más tarde como ponerte en sintonía, pero después con el video del encuentro por ahí te sirve. Dale. No sé si está bien, pero Sí. mando fruta. Mando fruta. Mande fruta, mande Ahí va. fruta. Ahí voy. Para mí la hipótesis fundamental de él, o la idea fundamental, no sé si será lo mismo, es por qué la institución como escuela fue la que logró convencer a diferentes culturas, grupos humanos, y fue la mejor manera de educar. Para mí esa es. No sé me explico. A ver, Como que la escuela prevalece en el tiempo, que hay distintas culturas, en todos los lugares que vayas va a haber una escuela, de diferentes formas, porque son diferentes países, porque son diferentes culturas, por lo que sea. Pero ¿por qué la escuela prevaleció? Esa es la pregunta que yo creo que él se hace para hacer este texto, que sería como la idea fundamental o la hipótesis. No sé si es lo mismo hipótesis e idea. Ahí está, sería mi sí, es la idea Yo también principal. pienso Sí, que yo también pienso más o menos, como está diciendo la compañera Pame, que también se pregunta cómo se expandió en el mundo y cómo hicieron para convencer culturas y grupos humanos. El texto es bastante como que deja pensando un montón de cosas. sí. A ver, para darle forma a lo que compartió Pamela recién. Digamos, si ninguna de las dos versiones que decíamos recién es suficiente, tiene que haber, según él, una mirada superadora, ¿no? Y para él, fíjense que de hecho en el texto dice, plantearemos como hipótesis. Ahí dice, plantearemos como hipótesis que la consolidación, está en la página 30, la consolidación de la escuela como forma educativa hegemónica se debe a que ésta fue capaz de hacerse cargo de la definición moderna de educar. Profe, esa página no la tengo yo.
¿De dónde es esto que está leyendo? Del Yo texto. lo la único que página 3, tengo Pame. es esto. Pero Dios Es el mío, porqué de la escuela. la primer página. No, tengo hasta la página 17. Yo tengo O sea, eso es lo que yo tengo. Sería la 3, Pame. Tiene hasta la página 40 y pico. Miren. Miren el que yo estoy compartiendo en pantalla. Es una versión recortada la que les di. Encima fui buena y les di la versión recortada. Miren, Claro, tienen- profe, espero que usted mandó 17. La que yo tengo tiene 17. Ah, está bien Sí, entonces. yo también, profe. Y las chicas no tienen esa versión. 17 son. Sí, 17 son. Pero esa parte que usted dice, ¿en dónde está? Es lo que preguntaba. Ah, porque no pero la leí. mirá, es la página 4. Pará, porque yo te dije 30 del libro. Es la página 4 del PDF. Fíjate, a ver. Me asusté. Claro, ahí es, profe, por eso. No, yo en la página 4 tengo matriz eclesiástica, regulación artificial, uso específico del espacio, o sea, tengo Es la 3. Es la 3. La 3. Ah, ok, listo. Ahí leo. Perdón. Acá, la que tengo yo en pantalla, fíjense, dice, plantearemos como hipótesis que la consolidación de la escuela como forma educativa hegemónica se debe a que ésta fue capaz de hacerse cargo de la definición moderna de educación. Esa es su hipótesis. Esa hipótesis, según este autor, es superadora de las otras, porque las engloba. Él no dice que el capitalismo no influyó. Él no dice que la idea de ciudadano no influyó. Él dice que todas esas confluyen en esta definición moderna de educación. Nosotros vimos un poquito de la definición moderna de educar. A ver si se las puedo mostrar. Definición moderna de educar la vimos acá. Mírenla por acá. Acá en el Padlet, hacia abajo del dibujo, dice, se hizo cargo de la definición moderna, acción ejercida de las generaciones adultas para las generaciones jóvenes, para el desarrollo intelectual, moral y social. A ver, pasemos en limpio, para no confundir. Lo que hicimos hoy fue caracterizar a la modernidad, ubicar la época histórica de la modernidad, para comprender en qué contexto la escuela se constituye históricamente. Dentro de esa idea, tratamos de ver junto con Pinot por qué triunfa la escuela, por qué no otra forma. Triunfa la escuela porque es hija del capitalismo, porque es evolutivamente la forma mejor. Dice este autor que no es por eso, es porque se hace cargo de la definición moderna de educar. Entonces hay que entender qué es la definición moderna de educar. Si no entendemos qué es la definición moderna de educar, vamos a estar complicados para seguir entendiendo. Entonces, acto seguido, ¿qué vamos a hacer? El texto continúa, ¿sí? Va a detallar punto por punto las piezas de la maquinaria. Y después de detallar punto por punto, ¿qué va a hacer? Va a explicar la definición moderna de educar. Entonces, lo que ustedes van a tener que ver en la segunda parte del texto es qué caracteriza a esa educación moderna, a la moderna definición. ¿Sí? Ustedes necesitan ir puntualizando eso. Eso lo van a encontrar en el texto de la mano de Kant. Ay, me suena ese autor. ¿Vimos algo o no? ¿Cómo? No Kant. entendí eso. ¿Cómo? A Entendí de ver, él. vamos de vuelta. Vamos de vuelta. La primera parte se entendió. Características de la modernidad, el proyecto histórico. Bien.
Ubicación de la escuela en ese proyecto histórico, también, más o menos va queriendo. La hipótesis del autor es que la escuela triunfa, gana, se instala, porque se hace cargo de la definición moderna de educar. Yo quiero que me digan qué es la definición moderna de educar. ¿De qué se hizo cargo, según este autor? Lo van a encontrar en el texto, en la mitad del texto hacia el final, y sobre todo cuando habla de Kant. Kant es un filósofo del siglo XVIII, ¿sí? Un filósofo de la Ilustración, un pensador, del cual tomamos un montón de cosas que después se instalaron como naturales. Pero las cosas de la historia, ¿son naturales? Chan, 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 chan. Ah, ¿las cosas de la historia son naturales? No. No. ¿Quién dijo? Es Fuerte. lo vimos la otra vez. Muy bien, vamos Nehuen, está atento. No, claro, los procesos históricos, insisto, sociales, políticos, culturales, no son naturales, no es que estuvieron siempre y de toda la vida fueron así. En realidad, hubo un momento en el que se constituyeron y se fueron producto de luchas, tensiones, ¿sí? Debates, hasta que finalmente triunfan. ¿Bien? Eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué triunfó la escuela? Para poder entender hoy por qué sigue estando. ¿Y por qué no hay otra forma? ¿Por qué la defenderíamos? Si están de acuerdo en defenderla. ¿Sí? En un contexto en donde le estamos pegando duro a la escuela. ¿O no? ¿O está divina? No. Y no, con esto de pandemia, profe, claro, ahí está. La estamos Es pegando. verdad. Y bueno, pero hace tiempo le estamos pegando. Profe, es como que sería que con pandemia la escuela ahora no estaría ganando. Sería. ¿No? No estaría ganando hace tiempo. Nada más En que un sentido. la pandemia En lo un que hizo sentido. es ponerlo Porque- claro. Sí, sí, sí. La pandemia lo que hizo es ponerlo en escena, en evidencia. Pero hace rato que ya como la cuestionamos. La excusa. ¿Por qué le cuestionamos? Ahí vamos. Entonces, ¿qué van a hacer para la próxima? Quiero que terminen de ver el texto de Pinot, así lo cerramos. ¿En dónde van a focalizar? En la definición moderna de educación. Quiero que me detallen cuál es y a qué se refiere definición moderna de educar. ¿Está bien? Eso está en el texto de Pinot en la segunda parte. Y en las tres corrientes que habla él. Habla del liberalismo, del positivismo y del aula tradicional. El encuentro que viene entonces vamos a arrancar con esto. ¿Está bien? Profe, ¿me repite la definición de qué? La definición moderna de educar. ¿Qué es educar en la modernidad? Nosotros ya vimos qué es educar, pero lo estuvimos debatiendo según los posicionamientos actuales. ¿Qué es educar en el proyecto de la modernidad del siglo XIX? ¿Está bien? Profe, lo que está en la plataforma ya, que hice la reseña de este texto. O sea, ¿hacemos un resumen del texto? ¿Eso es lo que tenemos que subir? Sí, y les digo por qué quiero la reseña. Porque los obligo a leer. Quiero la reseña, porque necesito que vuelvan al texto varias veces. Si no, no podemos como avanzar. ¿Está bien? Profe, a mí ahí acá tengo una pregunta. Generación de dispositivos específicos de disciplinamiento. Ese. Escúchame, se nos va a cortar, nos volvemos a conectar por las dudas. Generación de dispositivos específicos de
Disciplinamiento. Bien. Se generan dentro del espacio de lo escolar maneras de disciplinar. ¿Qué es disciplinar? Marcar lo que es correcto y cuándo te vas de lo correcto.